Imagina que inviertes un montón de dinero, tiempo y esfuerzo en crear un producto nuevo. Lo lanzas al mercado y cuando lo prueban tus clientes te das cuenta de que es algo que no quieren. Esta es la experiencia que viven algunas personas cuando finalizan sus proyectos. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha podido ir mal? La respuesta a veces es sencilla y se responde con otra pregunta. ¿Qué necesidades han guiado el diseño de tu producto? ¿Para quién es tu propuesta de valor? El modelo de User Story o historia de usuario proviene del marco Extreme Programming, una de las principales referencias Agile, y su formulación data de finales de los años 90. Basa su éxito en formular las características de nuestro producto desde una necesidad explícita de nuestros clientes. En una historia de usuario explicamos, desde la perspectiva del cliente, qué se espera que haga nuestro producto. Intentaremos evitar el detalle técnico, para mantenernos enfocados en las necesidades del usuario y los beneficios que aportamos. Hablamos únicamente del qué y no del cómo. Podemos decir que las historias de usuario se estructuran en dos partes diferenciadas. La parte de delante, en la que explicaremos para quién es esa historia de usuario, qué necesidad tiene y qué característica le ofrecerá nuestro producto. En la parte de atrás describiremos las expectativas con algo más de detalle, siempre en forma de claves relevantes. Las historias de usuario no se utilizan como sustituto de la documentación funcional de un proyecto. Seguramente haya muchos detalles que no estén contemplados en las historias de usuario. Es por eso que podemos complementar nuestras historias con otra documentación relevante. La historia de usuario nos permite recoger de manera muy sencilla las claves de nuestro producto y se utiliza como recordatorio de una conversación previa acerca de nuestro producto y nuestros clientes. Una buena historia de usuario cumplirá con dos acrónimos, CCC e INVEST. Ambos tratan de recordarnos algunas de las cualidades de una buena historia de usuario. Sigue con nosotros y descubre los secretos de las historias de usuario. Vamos a profundizar un poco más en la historia de usuario. Recuerda que en una historia de usuario mostramos la información relevante para poder iniciar la conversación entre todas las partes implicadas, pero ¿cuánta información es suficiente? ¿500 palabras? ¿Una página? ¿4? Para dar respuesta a esta pregunta, Mike Cohn nos propone un esquema muy simple pero altamente efectivo. ¿Cómo, quiero, para? El cómo hace referencia al tipo de cliente que tiene una necesidad. El quiero a la característica que ofrecerá nuestro producto y, por último, el para reflejará la necesidad que estamos cubriendo. Para asegurar que trabajamos desde las necesidades de nuestro público objetivo, te recomendamos trabajar la secuencia de esta manera: cómo, para, quiero. Veamos un ejemplo. Como estudiante de The Agile Program, para acercarme a la realidad y facilitar mi aprendizaje, quiero un ejercicio práctico en cada píldora que permita poner en marcha el conocimiento que he adquirido tras ver cada vídeo. Este esquema permite tener condensada en una única frase toda la información necesaria a partir de la cual establecer la conversación con todas las partes implicadas. Además, si tenemos todas las historias descritas con este esquema, será mucho más fácil trabajar con ellas. Como has podido comprobar, hemos pasado de definir funcionalidades en extensos documentos a dividir el trabajo en muchas peticiones más pequeñas llamadas historias de usuario, con una estructura común que nos ayuda a centrarnos en el rol que recibirá el cambio, la funcionalidad que implementaremos y la necesidad que estamos atendiendo. Ahora, ¿cómo verificamos si la solución a la historia de usuario de verdad hace lo que tiene que hacer? Para eso utilizaremos los criterios de aceptación,
Un criterio de aceptación es una condición que debemos considerar para indicar que nuestra historia está resuelta correctamente. La historia de usuario generalmente contiene varios criterios de aceptación, y hasta que todos los criterios no han sido validados, no se debe considerar la historia como resuelta. De esta forma, todo el mundo tiene en cuenta las condiciones que deben validarse al finalizar la construcción. Existen diferentes plantillas para definir los criterios de aceptación en una historia de usuario. Sin embargo, nosotros te proponemos uno prescrito por Dan North y Chris Matz. Dada una precondición, cuando realizo una acción, entonces espero un resultado. Veamos un ejemplo. Imagina que estamos desarrollando la identificación de usuarios en una aplicación móvil. Un criterio de aceptación puede ser, dado un usuario que no está identificado, cuando utiliza un usuario que no está previamente registrado, entonces mostramos en color rojo el texto. Has introducido un usuario que no está registrado. ¿Quieres registrarte? Como ves, es un ejemplo muy simple que nos permite definir un escenario, una acción sobre el escenario y el resultado esperado. Para escribir los criterios de aceptación te recomendamos imaginarte recibiendo el producto descrito en una historia de usuario. Cuando vas a revisar que cumpla lo que esperas, ¿a qué prestas atención? ¿Qué te imaginas verificando? Este será un buen punto de partida. Desde que aparecieron en 1999, las historias de usuario han cambiado la forma en la que se transmiten los requisitos. Y es que no solo es importante dejar constancia por escrito de lo que hay que hacer. En este punto, Jeffries definió 3 partes esenciales de una historia de usuario, las 3 Cs. La información relevante de una historia de usuario debe poder reflejarse en una tarjeta o post-it. De este modo, recogeremos la información de forma concisa, con el detalle justo que nos permita identificar la necesidad que vamos a resolver. En la parte delantera irá la estructura "Cómo quiero para", mientras que en la de detrás irán los criterios de aceptación. Uno de los principios ágiles dice que la manera más efectiva de comunicarse es la conversación cara a cara. Una historia de usuario constituye la promesa de una conversación pasada y futura. Recoge las claves de una conversación mantenida y abre la puerta a mantener nuevas conversaciones si surgen dudas. Una buena historia de usuario cumplirá las expectativas que sobre ella alguien haya marcado. ¿Cómo lo verificamos? Esta última C nos invita a pensar en la respuesta a esta pregunta. Esta respuesta parte por escribir unos buenos criterios de aceptación y en algunos casos incluso una buena batería de test automatizados. Como ves, la historia de usuario no es únicamente una documentación, sino un proceso de co-creación para navegar en el dominio de la necesidad del cliente. En 2003, Bill Wake define las características de una buena historia de usuario bajo el acrónimo INVEST. I. Independent, independiente. Las historias de usuario deberían ser totalmente independientes. Esto ayuda al equipo de trabajo a poder construir cualquier historia siguiendo las necesidades del jefe de producto. De esta forma, el aporte de valor al cliente es constante, mientras que si existen dependencias, el valor estaría condicionado a resolver primero las historias de las que dependemos. N. Negotiable, negociable. La información de una historia de usuario surge de una conversación con todos los actores encargados de resolverla, por lo que su solución es negociada en la conversación. De esa forma, no necesitamos incluir todos los detalles. Una buena historia captura la esencia, no los detalles. Durante la construcción se irán definiendo los detalles. V. Valuable, valiosa. La historia de usuario debe ser valiosa para el cliente, ya que recibirá los beneficios de su resolución. Para ello dejaremos que sea el cliente quien la escriba, obteniendo así su punto de vista. E.
estimable, estimable. Si queremos planificar el trabajo, necesitamos conocer cuándo estará disponible cada historia de usuario, por lo que deberemos ser capaces de dar una estimación. No será una estimación exacta, pero sí suficiente para que el cliente pueda organizar la entrega. El equipo encargado de su construcción será el encargado de dar la estimación de tiempo de resolución. Esta estimación estará influenciada por dos características. El tamaño de la historia, cuanto más grande es la historia, más difícil es dar una estimación, y los conocimientos del equipo, cuanto más conocimientos se necesiten, más tiempo invertiremos en aclarar dudas. S, small, pequeña. Una historia de usuario debe ser pequeña, de forma que su resolución no lleve unas semanas y una o varias personas. Incluso existen equipos donde esta restricción se hace días por persona. Una historia pequeña ayuda a dar una estimación más certera sobre su resolución. T, testable, comprobable. Necesitamos poder probar nuestra historia para poder finalizarla. Si nuestro cliente no sabe cómo probar una historia, puede ser un indicativo de que necesita más detalle o ayuda para realizar la prueba. Sin estas pruebas, el equipo no podrá conocer si ha acabado la construcción. Tenemos un site de e-commerce. Para encontrar un producto no tenemos más que navegar por los diferentes departamentos hasta que encontremos el que queremos. Pero, ¿y si un día vamos comprando con prisa y necesitamos una respuesta rápida? ¡Claro! La solución sería implementar un buscador. Un buscador predictivo que liste los resultados sin cambiar de página, que muestre el departamento al que pertenece cada resultado y me indique el stock real que tenemos en el almacén, o incluso la fecha estimada de entrega. Además podría... esto tiene pinta de ser demasiado grande. Llegados a este punto ya sabes lo que son las historias de usuario. Para diferenciar las que son más grandes, Mike Cohn introdujo el término historia de usuario épica, que conocemos normalmente como épica a secas. Una épica es una historia de usuario grande que se puede descomponer en dos o más historias más pequeñas y que de forma general no cabe en una iteración de trabajo. El uso de épicas nos permite relacionar historias de usuario que tienen algún elemento en común. Por ejemplo, hacen referencia a la misma funcionalidad, son componentes de una misma pantalla, actúan sobre el mismo componente del sistema. Además, nos permite establecer jerarquías entre las historias, donde la épica representa la idea general y sus historias son particularizaciones de ella. Simplemente recuerda que las historias en que dividas una épica tienen que llevarte a cumplir los criterios de aceptación de la épica a la que pertenezcan. Existen algunos marcos de trabajo como SAFe que modelan otros niveles por debajo de las épicas e incluso entre las épicas y las historias de usuario. Te recomendamos que les eches un vistazo y establezcas la estructura que mejor se acomode a tus necesidades.